Hola, soy George Hiller, soy director y co-guionista de la película Rescate en el Valle, la cual estamos ofreciéndole al público colombiano a partir del 19 de octubre en salas de cine por todo el país. Los invito a que nos acompañen a conocer esta historia tan importante de un hecho ocurrido en el año 1995 por acá por los alrededores de Cali, donde nos encontramos hoy. De verdad, si nos quieren acompañar, si les interesa el cine colombiano, que sé que sí, aquí vamos a estar a partir del 19 de octubre con la película Rescate en el Valle. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Angarita Jr. e interpreto al Dr. Montero en la maravillosa película Rescate en el Valle. Próximamente en cines este próximo jueves 19 de octubre en todas las salas del país. Cine Colombia, Cineplex, Royal Films, en todas las salas. Cinépolis, no se les olvide, búsquenlo en Google. Rescate en el Valle, una maravillosa película dirigida por George Hiller. Ahí nos vemos. Agarrando Pueblo, escena A, toma 1. Agarrando Pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. En esta ocasión hablando sobre una película colombiana que estrena este jueves 19 de octubre en todas las salas del país, o al menos en las más importantes. Pero antes un comentario muy breve con mi compañera habitual Juliet Zico. Juliet, ¿cómo vas? Hola Vic, hola a todos los que nos escuchan. Estoy como siempre súper feliz de hablar de cine colombiano. Todos sabemos que Oiga Vea es la casa del cine colombiano y nada, todo el cine bienvenido. Y bueno, no la mencioné, Rescate en el Valle. Rescate en el Valle, la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Una película que es basada en hechos reales, ¿no? Sobre un accidente aéreo que hubo el 20 de diciembre de 1995. Llegando a Cali, un avión se estrella cerca a la ciudad de Buga, ya llegando al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Fue un trágico accidente, murieron más de 100 personas, con los dedos de una mano se pueden contar los sobrevivientes, y pues para su tiempo fue un accidente pues que causó furor, mucha noticia, obviamente no estaba en las redes sociales, no sí, tuvo como esa viralidad como que hay en estos tiempos, pero es un accidente que pues es histórico para la aviación en Colombia. Después hubo accidentes mucho más fuertes, mucho más trágicos, pero para la época este fue uno de los más trágicos que hubo por la cantidad de gente, la cantidad de fallecidos que hubo en ese momento. Repito, más de 100 personas murieron ese día. Y es una película de George Hiller García, que la verdad es un director, bueno, a pesar de su amplia experiencia como libretista y como guionista, pues este es su primer largometraje de ficción. Él ya ha dirigido algunos cortos, ha hecho algunas cosas como director, pero este es su primer gran trabajo como en largometraje de ficción, en lo que se refiere a eso, lo cual me llama bastante la atención. Él ya ha sido autor de guiones de películas como El gato y el ratón, una película que a mí me encanta, siempre que la veo por ahí en Telepacífico, perdón, en Señal Colombia la veo de una película que me gusta mucho, del 2002, y también es el guionista de Soñar no cuesta nada, aquella película sobre la famosa Huaca, ¿no? Tengo entendido en el 2006, que también fue muy exitosa en taquilla, y además de otras producciones como Esto huele mal, además ha hecho otras novelas como Por amor a Gloria, en fin, es un libretista y guionista muy destacado y pues sorprende que haya sido esta justamente su primer largometraje de ficción. Ya vamos a estar hablando con él y él justamente nos comenta esto. Pero bueno, Juliet, primeras impresiones de esta película, Rescate en el Valle. Bueno,
Es súper, súper importante, súper valioso tener cine colombiano que nos hable de otras perspectivas, de otras historias, otros protagonistas, porque lo que siempre se rescata, bueno, no se rescata, sino se critica cuando se estrena alguna peli colombiana, es como, ay, más de lo mismo, ay, yo no voy a ver cine colombiano porque es lo mismo que de siempre. Y pues Rescate en el Valle nos muestra algo diferente. De hecho, yo no recuerdo ahora, pero seguramente hay otra, o tal vez esta es la primera, pero más películas colombianas sobre accidentes aéreos, que en Colombia hemos tenido accidentes aéreos, secuestros, etcétera, que tienen que ver realmente con aviones y aquí, digamos, como que ese tema no se ha explorado, no se ha tocado a fondo. Y aparte la dificultad de grabar, pues en un terreno tan agreste, bueno, salvo que, bueno, aquí ya como dato cinéfilo, la peli, pues por cuestiones de pandemia, que la peli se grabó en pandemia, no pudo ser grabada evidentemente pues en Buga, que fue donde se estrelló el avión, ¿verdad? Porque el lugar es súper complicado y además estaban en pandemia, entonces fue grabado aquí a las afueras de Soacha, pero igual el terreno es súper difícil. Entonces creo que esta propuesta de salir al campo, de grabar cosas distintas, de mostrarnos cosas distintas, yo la valoro muchísimo. Ahora, como diría la gran Diana Ospina Bando, a mí no me gusta hablar mal del cine colombiano porque sé que es muy difícil y una mala reseña, bueno, de alguien importante, puede dañar una carrera. Entonces, no, la idea no es hablar mal del cine colombiano, pero reconocer que tenemos falencias. Y la peli, a pesar de que tiene cosas muy buenas, que realmente se motiva, también yo considero que tiene ciertos huequillos por ahí que personalmente hicieron que me confundiera un poco. Por ejemplo, La historia empieza con la historia de una familia que está desesperadísima por conseguir tiquetes para viajar a Cali para pasar la Navidad. Y luego vemos que aquí se entrelazan dos historias de otros dos sobrevivientes, pero en un principio la peli nos hace creer que uno de los sobrevivientes tiene que ver con la familia al principio y luego no tiene nada que ver y bueno, es muy confuso. Entonces yo llegué como hasta la mitad de la película sin saber si la familia al principio tenía que ver con la familia que estaba esperando en Cali o si el sobreviviente 2 realmente era el sobreviviente que la familia estaba esperando, era muy confuso. Entonces eso sí me desconectó bastante de la peli. sí, igual yo creo que parte de eso también tiene que ver con que el director o sí, los que están detrás pues, de la coescritura del guión y todo esto, decidieron que la película girara en torno, que fuera un homenaje a las víctimas de este trágico accidente y también a los rescatistas, a los médicos, que de hecho pues son de por sí ya los protagonistas. Ahí vemos también a Gustavo Angarita como uno de los protagonistas, que es un reconocido pues actor, ya todo el mundo lo reconoce básicamente por otros papeles históricos en series, televisión, en fin, pero siento que puede ser eso, ¿no? Como que de pronto la intención fue esa, darle un reconocimiento a las víctimas, a los rescatistas, y de pronto sí pudo haber sido un poco confuso al inicio, pero de eso se trató, ¿no? Creo yo un poco. Yo, como te decía antes de comenzar a grabar, yo rescato mucho que no sé, se abra la prensa de la época, se vayan a las hemerotecas y se escarbe qué hay en el pasado y contar esas historias que de pronto ya se han perdido en el tiempo. Yo eso lo rescato mucho porque a veces los directores no hacen eso, o cuando lo hacen, cuando se van atrás en el tiempo, lo hacen con temas muy comunes, como por ejemplo, no sé, el Bogotazo, la época de la violencia con mayúscula, de pronto historias recientes como del narcotráfico y estas cosas, pero no se suelen contar este tipo de historias que de pronto, como repito, ya se han perdido un poco en el tiempo, porque pues esto es una historia que no, en su momento pues dio mucho de qué hablar, pero que después se fue perdiendo. Yo incluso le pregunté, hice un ejercicio de preguntarle como a varias personas mucho más veteranas que yo, porque pues yo soy del 93, obviamente no me acuerdo, pero hice como ese ejercicio de preguntarle a varias personas y la mayoría me decía como, ah, no, pues la verdad sinceramente no me acuerdo. O sea, seguramente fue un acontecimiento que dio mucho de qué hablar en las noticias en ese momento, pero después como pasó al olvido y resulta que hay familias destruidas, ahí los sobrevivientes pues siguen seguramente cargando con ese dolor de muchos que perdieron familiares o incluso que quedaron con problemas físicos también por el accidente. Entonces yo siento que es un trabajo bonito, que es un trabajo que pocas veces se hace, que como mencionabas pues se hizo en pandemia, entonces tampoco fue fácil la producción. Ahorita el director nos comenta un poco también sobre eso,
De verdad, yo os invito a la gente a que vaya y la vea porque hay que apoyar el cine colombiano, sobre todo en la primera semana donde se compite con Hollywood tú a tú y generalmente el cine colombiano termina perdiendo por obvias razones, pero pues la primera semana es fundamental, así que invito a todos a que vayan a ver esta película. No sé, Juliet, ¿qué más queda por ahí por decir sobre Rescate en el Valle? Una película basada en hechos reales del siniestro aéreo del 20 de diciembre de 1995. No, por último, rescatar lo que tú dices. Es un evento del que, pues yo, por ejemplo, no tenía ni idea que había sucedido y como tú decías al inicio, al momento del accidente fue el desastre aéreo más grande del mundo, imagínate. Y la gente no se acordaba ni siquiera, de hecho, el último fue como el del Chapecoense. Ni siquiera, yo recuerdo que yo hice seguimiento a esa noticia minuto a minuto y nunca nombraron ni siquiera el accidente de Buga. O sea, me parece increíble que toda esta memoria se pierda y me parece muy valioso el rescate que se hace ahora y la dificultad de mostrarte ese terreno, bueno, de todo lo que implicó este accidente, que como tú dices, no fue solo como el momento, sino todas las secuelas que dejó, pues en Buga, en Cali, en todas estas familias, en los médicos, en los rescatistas. Entonces sí, es importante ir a ver esta peli y apoyarla, especialmente porque esta semana competimos con nada más y nada menos que Don Scorsese, ¿no? Entonces Uf. creo que hay que ir a sacarle un tiempito para ver la peli, de verdad, que es muy emotiva, que llega mucho y eso también es parte de nuestra memoria histórica. Y bueno, ¿no? Vamos a escuchar entonces las entrevistas a el director de la película, Georg Hiller. También vamos a escuchar a uno de los protagonistas, o el protagonista, Gustavo Angarita Jr. También vamos a escuchar a Camila Osorio, una de las protagonistas que homenajea también aquí a uno de los sobrevivientes. Y por último, vamos a escuchar a Miguel González. Agradezco a Treso Comunicaciones por la invitación, especialmente a Ricardo Acosta Lozano, a quien le agradezco un montón. Y esta película es simplemente, comienza un miércoles 20 de diciembre de 1991, cuando Cali se viste de fiesta para celebrar la Navidad, obviamente, vísperas de la Feria de Cali. Y el vuelo 965 de American Airlines proveniente de Miami, en donde viajan 155 personas y 8 tripulantes, está programado para aterrizar a las 9:30 p.m., pero una cadena de errores de navegación hacen que nunca llegue a su destino. La aeronave se estrella contra un cerro, quedando sus restos en zona de imposible acceso. Un grupo de rescatistas de Cali, entre ellos el doctor Quintero, el paramédico Perdomo y el bombero Galvis, son los primeros en reaccionar y tratar de llegar al lugar del siniestro, donde se encuentra con una gran sorpresa. Milagrosamente, hay pasajeros que han sobrevivido al impacto inicial y a las temperaturas bajo cero. Oye, el vuelo estuvo como movido, ¿no? ¿Vuelo? ¿Cuál vuelo? ¿No te acordás? Se oyó fuerte explosión en el área del Cerro de San José, inmediaciones de la Vereda del Placer. Tiene que ser el avión. Atención, declarada de Trespa con la aeronave desaparecida. Hasta aquí llegamos. ¿Era la guerrilla? Georg, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo trata Cali por estos días? Bien, me trata muy bien Cali en estos días. Llegamos apenas ayer, pero bueno, ya es como mi segunda ciudad porque mi esposa María Cecilia Bonheim, que es la co-guionista de la película, pues es de acá de Cali, toda la familia de ella es de Cali. Los Bonheim Armenta, un saludo para todos, son de la ciudad y pues me ha acogido mucho esta ciudad en los últimos años. Vos tenés múltiple experiencia en lo que tiene que ver con escritura de libretos, guiones. Tengo entendido que vos escribiste como El gato y el ratón y Soñar no cuesta nada, 2 películas que son muy importantes en este siglo en Colombia. A mí en lo personal me gusta mucho como El gato y el ratón. Y son películas, bueno, también tenés experiencia en televisión, en muchas series, novelas, pero tengo entendido que este es tu primer largometraje de ficción. ¿Qué te llevó en esta ocasión a hacer una película de este tipo y en especial esta temática? Sí, efectivamente, llevo ya más de 20 y pico de años de carrera, más que todo escribiendo, pero también dirigiendo, pues porque realmente estudié para eso, pero digamos la escritura me encontró por accidente hace muchos años y me quedé ahí.
y he tenido la oportunidad de dirigir algunas cosas, algunos documentales, algunos cortometrajes, pero efectivamente esta sería mi ópera prima como director en un proyecto que es de ficción, sin embargo, pues basado en hechos reales de lo que ocurrió en el año 95 en el siniestro del avión de American Airlines aquí en Cali. Entonces, sí, esta es mi primera experiencia, digámoslo así, como director de un largometraje. Ha sido bastante gratificante, difícil también, un poquito dura, pero realmente muy contento de poder estarla presentando esta película como mi primer hijito. ¿Cómo fue ese proceso de pronto de adaptar un acontecimiento de la vida real? Obviamente ya lo has hecho con Soñar no cuesta nada. No sé si como El gato y el ratón también tiene que ver ahí como con una historia, o si es netamente ficción. Bueno, todo igual. Eso ya es también discutible que es ficción y que no, pero... De acuerdo. Pero en este caso, ¿cómo fue la escritura de guión? Obviamente es una coescritura, pero ¿cómo fue ese proceso de agarrar el acontecimiento que digamos, tengo entendido también fue muy importante, pues, hablándolo así, en la aviación en Colombia, porque creo que en ese momento no había ocurrido un accidente de tal magnitud? Pero sí, para resumir la pregunta, ¿cómo fue ese proceso de escritura, de ficcionar acontecimientos de la vida real? Pues todo arranca desde la investigación. Yo había escuchado del accidente hace años y años, pero hace 3 años, durante la pandemia, que teníamos como mucho tiempo para leer y para ver contenido, con mi esposa nos encontramos en la noticia y empezamos a leerla y ella me dijo, mira, yo me acuerdo de lo que pasó. Yo estaba muy pequeña, pero recuerdo y cada vez que uno va a Cali y toca el tema, hay alguien que tenía una persona que iba en el avión o que participó del rescate, etcétera. Entonces yo empecé a leer lo que había sido, a enterarme, y al hacerlo me empecé a dar cuenta que la historia es realmente muy muy interesante y que no es tan conocida como de pronto uno creyera, especialmente por fuera del Valle del Cauca. Entonces así comienza investigación. Nos trasladamos a Cali para buscar a las personas que habían sido protagonistas de esto, ya fuera como por ejemplo familiares de personas que hayan fallecido en el accidente o los rescatistas. Entonces empezamos a hablar con los rescatistas, con el doctor Quintero, con el paramédico Juan Carlos Arias, etcétera, con varias personas que habían sido fuertes protagonistas de la historia, que todavía tenían sus recuerdos intactos. Y al entrevistarlos para hacer un documental, que fue como arranca todo, más bien con un documental, no con la ficción, nos empezamos a dar cuenta de la historia tan realmente emotiva, profunda que había detrás de todo esto y que de pronto no era tan conocida. Dijimos, vale mucho la pena crear un proyecto, de hecho tenemos 2 proyectos, el documental y la ficción, sobre lo que pasó esa noche y el día siguiente en Cali cuando se cae el avión. Entonces así nace el guión y luego empezamos primero con una serie, y luego de 6 capítulos, pero luego cambiamos, reeditamos, volvimos a escribir, añadimos, mejoramos y tenemos ahora una película que es la que estamos ofreciendo. ¿En qué momento se toma la decisión de que sea un homenaje a las víctimas? Bueno, ya ustedes van a tener la oportunidad de ver la película, pero ¿en qué momento? Bueno, porque dentro de la escritura de las ficciones de largometrajes se pueden tomar muchas decisiones. En este caso ustedes toman la decisión que sea un homenaje a las víctimas, a los rescatistas. ¿Por qué y cómo se toma esa decisión? Por lo que te comentaba anteriormente, cuando empezamos a hacer esas entrevistas con las personas que habían estado en la parte de la atención, ¿sí? Nos dimos cuenta que son como unos héroes anónimos, ¿no? Son gente que los rescatistas en general en Colombia, y diría que en el mundo, son personas como que están siempre dispuestas a ayudar, dispuestas a meterse en sitios difíciles a ver a quién pueden rescatar. Son una clase de personas que de pronto no tienen el reconocimiento que uno debería darles porque se vuelven como un poco del montón en este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo en este accidente específico, de pronto uno ve las imágenes que había de esa época y uno ve bastantes personas tratando de ayudar y se pierden un poco en el paisaje. Entonces decimos,
traigámonos a algunos de estas personas y contemos la historia de ellos, qué estaban haciendo cuando ocurre el accidente, estaban esperando que ocurriera, obviamente que no, pero estaban preparados para cierto tipo de emergencias, pero no para una emergencia tan fuerte como la caída de un avión comercial. Eso era inédito en Colombia. Entonces, ¿cómo lo confrontaron, ¿no? ¿A qué se enfrentaban? Llegan allá y además pues todo el contexto del país, el avión cae en una zona roja donde había presencia de la guerrilla, un sitio totalmente inexpugnable, al que era muy difícil llegar, la niebla, en fin, todas las cosas que tuvieron que enfrentar. Además, la incertidumbre, porque no sabían ni siquiera qué era lo que iban a rescatar. En un principio llegan allá solamente a buscar los restos del avión y buscar la posibilidad de traer los cadáveres para las familias, pero de pronto todo cambia cuando se empieza a correr el rumor de que podía haber personas que sobrevivieran. Entonces, en ese momento, esta misión de ellos se convierte en algo realmente heroico y que nos pareció que valía mucho la pena contarlo y mostrar cómo había sido. Es muy difícil hacer este tipo de películas en Colombia porque a veces, no sé, siento que este tipo de películas como de género histórico se tiene como un prejuicio de que puede costar un montón o que de pronto es difícil financiarlo, sobre todo si se va más atrás en el tiempo porque pues obviamente toca invertir en vestimenta, no sé, para ambientar la época. En este caso pues vos no te vas tan lejos en el tiempo, pero igual es una película de época. ¿Es muy difícil hacer este tipo de películas? Claro, tiene una dificultad adicional de lo que ya es hacer una película, digamos, independiente en Colombia. Afortunadamente en Colombia en los últimos años hemos tenido inversión extranjera que han traído digamos varias producciones aquí grandes que han traído dinero y que ha traído trabajo para la gente, para nuestros técnicos, para los equipos de producción colombianos y eso está muy bien. Sin embargo, no era nuestro caso. En nuestro caso sí es el cine independiente, entonces teníamos pues, obviamente unas restricciones de presupuesto grandes. Pues cuando tú quieres recrear el 95, por más que parece que no fuera hace tanto, pues hay muchas cosas que han cambiado y efectivamente pues ahí entra la dirección de arte, es fundamental para que pueda conseguir lo que eran los uniformes, para no solo eso, sino como el look de la gente de ese momento, investigar, ver fotos, ver video para ver cómo era todo eso y buscar recrearlo. Efectivamente es un reto grande y en este caso adicionalmente teníamos el tema de tener que construir, digamos, un pequeño accidente aéreo en un monte, pues obviamente mover pedazos de metal grandes hacia la locación y todo, las sillas de los aviones, las cosas que habían dentro del avión, pues por supuesto que también fue un reto muy importante para nosotros. Y más aún cuando no tienes, digamos, recursos ilimitados para hacer el proyecto, ¿no? George, ¿cuál fue de pronto el mayor reto a la hora de hacer esta película? Porque tengo entendido que se hizo en pandemia, se gestó en pandemia, entonces no sé si de pronto piensas que si no se hubiera hecho en pandemia hubiera cambiado un poco. ¿Cuál fue como ese reto allí en cuanto a distintas locaciones también? No, fue muy difícil porque se rodó durante digamos, uno de los momentos más encerrados de la pandemia, entonces todavía no había ni asomo de vacuna ni nada de esas cosas, entonces sí que había un miedo grande de todas maneras por el COVID. En realidad sí había un temor de que pudiera alguien infectarse y infectar a otras personas. En ese momento había pues cifras de muertos grandes, entonces no queríamos arriesgar a las personas tampoco. Entonces, digamos, eso fue una de las dificultades más grandes que tuvimos, todo el tema de protocolo de bioseguridad que tuvimos que seguir. Eso encarece además las producciones porque pues hay cosas que no puedes hacer como normalmente se harían. Por ejemplo, por decir un ejemplo, que en una van viajen 10 personas, pues ya en esa época no podían viajar 10 personas, podían viajar 3 en esa van. Entonces necesitas más vans para movilizar, por poner un solo ejemplo. Lo mismo el tema del hospedaje, etcétera. Entonces, y la comida. Entonces, eso terminó siendo pues volviéndose un reto grande y al mismo tiempo pues el tema geográfico, ¿no? Porque necesitábamos para, digamos, una parte importante, un porcentaje grande de la película, necesitábamos estar en ese monte. No podíamos viajar a otra parte que no fuera Bogotá. Entonces encontramos afortunadamente una locación muy muy similar a lo que había sido, lo que es el Cerro San José,
geográficamente, con, digamos, bosque de niebla, con esa neblina prácticamente constante que hay ahí, y la pudimos utilizar y esa, digamos, nos salvó, porque si no, si hubiéramos tenido que desplazarnos y hotelería y todas esas cosas, probablemente no se hubiera hecho esta película, por lo menos en ese momento. Quizás ahora se podría rodar, que han pasado un poco las preocupaciones en ese sentido, pero eso nos marcó la producción, digámoslo así, y nos puso el reto de sacarla adelante. Yo recuerdo que alguna vez al director Carlos Moreno prácticamente lo mataron porque hizo que iba la música y él, digamos que decía, Cali ha cambiado mucho de los 70 para acá, es imposible mostrar la Cali de los 70, y él mostraba ahí el mío, pues que en los 70 obviamente era imposible, pero él dijo que la idea era readaptar la novela que iba la música a nuestros tiempos. En este caso, pues obviamente también es una película de época y ahí muestras pues también el Estadio Pascual Guerrero, hay una toma muy bonita aérea y pues obviamente el estadio también ha cambiado. Eso era una preocupación, de pronto, o de pronto no tanto, porque pues igual es también como Carlos Moreno, pues es entendible que la ciudad ha cambiado. ¿Y cómo ves a Cali también como personaje en la película? No, Cali sí, para responder las dos preguntas, Cali es un personaje de la película, por supuesto, porque de hecho, digamos, el leitmotiv de la película es cómo este accidente aéreo que ocurre cerquísima de una ciudad afecta a toda la ciudad, ¿sí? Y toda la ciudad tiene que ver con lo que sucede y cómo todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba. Y anécdotas como, por ejemplo, cuando traen a los sobrevivientes del accidente a Cali en los helicópteros, todo el mundo estaba pendiente, se paró la quinta para dejar pasar las ambulancias. La anécdota del estadio también es muy colombiana, digámoslo así, ¿no? Sabían dónde aterrizar el helicóptero, pues aterrícelo en la cancha del Pascual Guerrero, que es al lado del Hospital Universitario del Valle. Entonces, por supuesto que Cali es extremadamente protagonista. Sí hubo una preocupación grande de mi parte de poder mostrar, hasta donde me lo permitían las circunstancias, una Cali que no fuera moderna, digamos, que fuera la Cali del 95 hasta donde pude, y sí que fue difícil algunas cosas porque ciertos ángulos, por ejemplo, de cámara no me funcionaban porque era demasiado moderno. El mío, por ejemplo, no existía en el año 95, entonces todos los ángulos y el mío, digamos, por la quinta donde pasa el mío, fue parte en el 95 de la geografía del rescate, digámoslo así. Entonces, porque pasaban del Pascual Guerrero al HV, etcétera. Entonces, claro, yo sufrí bastante en decir un dron. Bueno, el dron a partir de aquí, porque si no se ve que hay un mío. Entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el Pascual Guerrero lo cambiaron. Entonces, entonces me asesoré y me dijeron, mira, el problema es que el Pascual no se ve hoy en día como se veía en el 95. Yo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo mostrar este ladito, mostrar este ladito. Yo sé que los caleños de pura cepa me van a decir así, no se veía el estadio. Les pido disculpas de antemano, hicimos lo imposible hasta donde pudiéramos con nuestro presupuesto, ¿no? Si tuviéramos un gran presupuesto, de pronto hubiéramos podido hacer una animación o algo así, cambiarla. Las gradas pues que cambiaron después, pero bueno, ahí les pido un poquito de licencia poética a todos los bayunos, y donde vean pues por ahí algún errorcito pues nos lo harán saber seguramente, pero con mayor cariño se hizo la película, pero sí con la idea de tratar de transportar a la gente al año 95 y que sí sea de época. Igual, completamente entendible ese tema. ¿Cómo fue de pronto trabajar con los actores con los que trabajaste, algunos muy reconocidos en la televisión, también en el cine? Si desde que nació el proyecto ya la tenías clara de con quiénes ibas a trabajar, o eso fue surgiendo en el camino. Sí, porque sí tenía más o menos claro quiénes iban a ser. Durante esa época no se podía hacer, por ejemplo, sesiones de casting, tampoco, no podías citar en un estudio lo que fuera 10, 30 actores para ver, ¿no? Como normalmente se puede hacer, que es como ponerlos a leer y decir, bueno, este es el que más me pega, etcétera. No había esa posibilidad. Entonces, como no la había, me fui más a la fija a gente con la que ya había trabajado en el pasado, o que conocía su trabajo porque habían estado en algunas de las producciones que yo había tenido que ver y pues que confiaba mucho. Por ejemplo, Carlos Manuel Vesga, por ejemplo, Gustavo Angarita.
etcétera, que son pues actores muy reconocidos, entonces, y estaban precisamente haciendo un proyecto el que yo había escrito, entonces tenía el contacto como muy directo con ellos, son amigos también, entonces a Carlos Manuel, por ejemplo, lo conozco desde Soñar no cuesta nada, entonces, etcétera. Entonces, no, fue como a dedo, digámoslo así, o sea, llamada y mira, tengo este personaje para ti, tengo este personaje para ti. Afortunadamente, pues, digo afortunadamente para mí, pues, la mayoría de las producciones de los canales estaban detenidas por el tema del COVID precisamente, entonces muchos de los actores o todos los actores estaban detenidos, estaban en sus casas, entonces de alguna manera fue fácil conseguirlos, no siempre pasa eso, muchas veces tú quieres conseguir un actor específico y no está porque está ocupado en otra cosa, entonces en este caso fue para ellos muy, según me dicen, pues muy gratificante poder participar en algún proyecto y estar activos, ¿no? Estar activos en su labor como actores y crear un nuevo personaje en medio de ese encierro que estábamos en ese momento. La exhibición y distribución ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos años, con el streaming, todo esto. ¿Cómo va a ser ya, y un poco para ir finalizando, para que nos recomiende la película y nos digas en qué lugar va a estar exhibida? Pero me gustaría saber si hay un plan de pronto para que esté en alguna plataforma en el futuro, cómo has pensado de pronto la distribución y la exhibición en estos tiempos de streaming. Sí, efectivamente ha cambiado mucho. Digamos, la dinámica con las audiencias se ha modificado bastante en el sentido que de pronto ya la audiencia para ver cine colombiano no se está trasladando tanto a las salas de cine como todos quisiéramos y nos serviría a los productores. Eso hay que entenderlo, hay que entender que eso ha cambiado, es difícil ir en contra de las nuevas costumbres. De todas maneras, yo sí quiero invitar a que la gente nos ayude porque al ir y asistir en los teatros ayudan realmente a la producción nacional, eso es lo que más ayuda a la producción nacional, en vez de, digamos, esperar a que pueda estar en una plataforma. Sí hay, de todas maneras, ese plan de hacerlo. Nosotros tenemos una coproducción con Caracol Televisión, entonces, por ejemplo, Caracol va a poner la película probablemente final de este año o principios del siguiente año, en el 2024. Y después de eso, la idea sí que podamos estar en alguna plataforma que no tenemos clara todavía cuál sería, pero sí la podemos, digamos, en ese momento la podemos ofrecer. El próximo año ya se puede ofrecer aquí y allá. También hay que decirlo, por ejemplo, una plataforma tipo Prime, HBO, Netflix, todas esas se van a interesar más en una película que ya haya tenido un recorrido, que por ejemplo, haya tenido una buena taquilla, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es donde se vuelve importante que a la gente que le interese el tema, que le atraiga a ver la película, que diga, sí, me la quisiera ver, pues que nos ayude yendo, porque eso va a hacer que después pueda estar disponible para más personas. Igual a partir del 19 se puede conseguir en qué teatros, en qué ciudades está disponible la película. Sí, a partir de octubre 19 vamos a estar pues por salas de cine de todo el país, todas las ciudades importantes y las otras también importantes pero más pequeñas. También vamos a tener, digamos, tipo Ibagué, Villavicencio. Entonces, en los exhibidores como Cinépolis, Cinemark, Cine Colombia, Royal Films, todos. Entonces ahí va, seguramente que en su ciudad va a encontrar la película y los invitamos a verla si les interesa, pues obviamente el cine nacional, también si les interesa esta historia que a nosotros los que la hemos hecho y los que hemos compartido la producción de esta película nos ha convertido, digamos, en una pequeña familia y yo creo que podemos seguirla ampliando con el público y afortunadamente las personas que ya la han podido ver de la audiencia pues nos han dicho que les ha gustado, que los ha conmovido, porque es una película, digamos, lógicamente pues es sobre una tragedia, pero pues también habla sobre la esperanza y sobre la ser humano dentro de los momentos difíciles. Hay como un dato curioso para la audiencia también. La persona con la que la vi lloró viendo la película, así que yo creo que se van a conmover bastante porque son historias pues de la vida real, un homenaje también a los rescatistas, a las víctimas, entonces chévere, estoy seguro que les va a conmover bastante. York, no lo quiero dejar ir sin preguntarle algo que me parece importante ya para despedirlo, y es el tema del estado actual del cine colombiano. Vos tenés mucha experiencia, como digo, en televisión, cine, en este caso, y
Quiero preguntarte cómo ves el estado actual del cine colombiano, qué hace falta, qué se puede mejorar, se cumplen 20 años de la ley de cine también. No, efectivamente desde la ley de cine, el cine colombiano es otro, porque antes de eso podíamos estrenar 1 o 2 películas al año, inclusive hubo años que no se estrenó ninguna película colombiana. Entonces, hoy en día poder decir que hacemos 40, 50 películas al año que se estrenan, que salen a las salas de cine y que tienen algún tipo de exhibición, etcétera, pues no podría ser menos decir que es un gran logro, y en ese sentido, muy bien. ¿Qué nos hace falta? De pronto nos hace falta ser más creativos, ni siquiera los productores o los guionistas o los directores, sino de pronto necesitamos un poco más la ayuda de las personas que entran al final de la película, o sea, los publicistas, los de marketing, ¿sí? Siento que ahí necesitamos más ayuda, y porque para que podamos mostrar las películas, podamos vender las películas, venderle a la gente las películas, la idea de verlas, y que se puedan exhibir. Entonces, y para eso se requiere marketing. Si uno mira lo que es los americanos, los estadounidenses, pues lo tienen claro, ¿sí? No solo la película, sino todo lo que viene después de la película, a dónde la llevas, cómo la publicitas, etcétera, cómo la vendes, cómo la empacas, ¿no? O sea, no solamente la película, sino su empaque, y así es una realidad. Nosotros estamos muy acostumbrados en Colombia de pronto a hacer la película y esperar que mágicamente todo el mundo se entere que tú hiciste una película, segundo, que todo el mundo quiera exhibirte la película, tercero, en fin, tenemos que ser un poco más realistas, y si necesitamos la ayuda de las personas que saben cómo llegarle al público con un producto, ¿sí? Porque al final de cuentas este es un producto, y hay productos de diferentes clases, hay unos comerciales, unos menos comerciales, unos artísticos 100%, unos experimentales, etcétera, pero todos tienen su público. Y yo, contrario a otras personas, sí creo que los colombianos vemos el cine colombiano, nos gusta el cine colombiano, y también hay unas películas que nos gustan más que otras, normal, como también puede ser las películas americanas, nos gusta más este género o el otro, y eso es normal y así debe ser, a mi modo de ver, en una industria sana, que haya un poco de todo para todos los gustos. Entonces, si logramos conectar los productores con las personas que se encargan de vender las películas de una mejor manera, creo que podríamos lograr mejores resultados. Pero por lo menos alcanzamos a llegar a la feria, mi amor. ¿Cómo es tu relación con Cali ahí como para comenzarla? Ha sido larga, de vieja data, siempre yendo y viniendo. Ahora, desde el 2016, tuvimos una relación muy cercana con Cali, donde hemos producido varios de nuestros documentales y de nuestros cortometrajes en mi empresa studioimac.com. Ahí le pueden Estudio iMac, le pueden ver la página web que es studioimac.com. Y bueno, y siempre trabajando mucho con las comunidades de Buenaventura, con las comunidades también aquí en Cali, haciendo una búsqueda y una investigación muy profunda de raíces ancestrales, que ustedes lo pueden ver en nuestro documental abierto, que es un transmedia que se llama Denominación de Origen. Y sus documentales, Genaro Torres, Arrollando, que estamos desarrollando, y esa es como ha sido mi labor como estos últimos años desde nuestras oficinas que están en Cali. Y bueno, siempre yendo y viniendo. De hecho, acabo de hacer un papel de caleño en el Cartel de los Sapos. Entonces todo el mundo me dice, vos sos caleño, ¿no? Vos hablas bien caleño. Entonces yo, no, yo no soy caleño, ¿por qué me preguntas eso, ve? Entonces, pues yo todo el tiempo estoy diciendo, ve, y no es no es el dicho, sino, o no es, digamos, el cliché, por decirlo así, sino como que me nace. Gustavo, cuéntanos a nosotros a los oyentes y a nosotros cuál es el papel que haces aquí en Rescate en el Valle, que es además un homenaje a la gente que trabajó en el rescate pues de las víctimas de este lamentable accidente que hubo en el año 95. Sí, las víctimas del 95 del American Airlines. El doctor Montero, en este caso, pues el personaje real se llama Laureano Quintero, pues fue el rescatista principal quien coordinó todo el rescate y pues tuvo que lidiar, digamos, con lo que tenían que improvisar
respecto al rescate, porque pues no tenían la preparación en equipos y tampoco habían tenido la experiencia nunca de un rescate aéreo, de tal forma que tuvieron que llegar pues, con lo rudimentario del camino, enfrentando también problemas de orden público, para poder llegar a rescatar a 4 personas que fueron las únicas que sobrevivieron. Esto es un milagro, esto es más que un rescate en el valle, es un milagro en el valle, porque pues que sobrevivan 4 personas a un golpe tan fuerte como este, pues, y sobre todo un rescate tan complejo en un área tan difícil, ¿no?, de nuestra geografía, que es muy bella, pero es prácticamente inaccesible. Los farallones son muy complejos en cuanto a su estructura geográfica. Pues hicieron que pues, este doctor pues, se encargara de coordinar una serie de operaciones, helicóptero, personal, y pues tuve que aprender muchísimo al respecto. Yo cuando hablé con él, él me decía, bueno, pues en estos casos hay que tener calma, hay que hacer X y Y procedimientos, y pues tuve que aprender mucho de temas médicos, palabras complejas en cuanto a cirugías y diagnósticos, para hacerlo lo más realista posible, porque pues si bien es un rescatista, también es un médico, entonces como médico pues debe pensar como tal. La verdad fue retador, bastante retador. Estos personajes uno cree que son fáciles porque que la aventura y que el monte y que el radio, pero realmente hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Gustavo, ¿y te gusta hacer cine? Porque hemos visto muchos papeles, incluso algunos históricos en televisión, muy recordados, pero en este caso, dentro de tu experiencia, ¿te gusta el cine, hacer cine, o eres más de teatro y televisión? A mí me gusta todo, a mí me gusta hacer de todo. Me gusta más el cine y la televisión, que es como lo que más he hecho. Me divierto mucho haciendo tele, porque es, digamos, como un trabajo, como por decirlo así, el principal, digamos, de donde puedes devengar más y también te diviertes mucho, porque la televisión es televisión, entonces hay que hacerla rápido y de buena calidad, entonces es estresante y es demandante. El cine es un poco más tranquilo, es más relajado, en el sentido que tienes más tiempo como para ensayar y como para pensar los personajes y puedes proponer otras cosas, pero tienes menos oportunidades de equivocarte. Hay que hacerlo muy bien, muy juicioso, porque pues no se permite mucho la repetición. Ambos formatos ofrecen una posibilidad diferente a los actores. No es que uno sea mejor que otro, uno no es actor de cine o de actor de teatro, uno es actor, simplemente. Y puede ser actor en el bus, o puede ser actor en cine de Hollywood o en donde sea, pero pues la actuación es una cosa que es inherente a la educación del ser humano y que no depende del formato. Puede ser actor de redes sociales también. Y el reto de trabajar en pandemia, ¿cuál pronto fue un plus adicional allí? Como yo ya ni me acuerdo, ¿sabes? O sea, eso es como que eso es una vaina del pasado. Existe ese cargo del productor de COVID, que se necesitaba precisamente para poder hacer las producciones y para que tuviéramos permiso de poder rodar. Era incómodo, sí, pero bueno, uno se adapta y la verdad, poco a poco nos fuimos dando cuenta que no era tan útil el tema, pues muy útil mientras, digamos, la enfermedad esté presente, pero al final perdió su relevancia porque, digamos, las compañías de producción son grupos que se mantienen unidos por mucho tiempo. Entonces, si todo el mundo está sano, pues todo el mundo se mantiene bien. El tema es cuando vas y vienes, y bueno, y además que siempre fueron muchas suposiciones sobre el COVID. Lo importante es que sí se hicieron todos los protocolos que fueron perfectos. Además, yo creo que no había visto unos protocolos más organizados y rápidos y seguros como este, porque pues estas pruebas, la del palito, ¿te acuerdas? Ya a mí se me olvidó, la PCR, creo que se llama, cosa tan horrible, la verdad, quedaba tan espantosa. El hisopado que llaman. El hisopado, varias veces, esa era la parte incómoda. De resto, pues yo afortunadamente nunca tuve COVID y creo que pues respeté todos los protocolos y estuvimos como muy seguros. Cuando era mascarilla, y cuando no, pues no. Y eso nos dio seguridad para poder trabajar en condiciones que no eran adversas, así que uno dijera que estamos, pero sí eran difíciles porque nos tocaba estar en un páramo muy húmedo, donde los carros tenían mucha posibilidad de enterrarse, y se enterraron varios, y nosotros nos embarramos hasta las rodillas, y ese tipo de cosas. Pero como te digo, fue un rodaje organizadísimo, con
todos los juguetes, había cafecito y había agüita y había sanduchitos y había de todo como para estar en un ambiente agradable, porque a pesar de tener que hacer una historia donde la situación es muy adversa, donde todo es muy complejo, la grabación no tiene por qué ser así, ¿me entendés? Una grabación no tiene por qué sufrir las mismas condiciones de lo que es la historia. Y estábamos muy bien, a pesar, digamos, que pues, el terreno era difícil y todo. Creo que la producción de Tonal, dirigida por George Hiller, que me parece una excelente dirección la que hizo mi amigo y mi colega George, me pareció excelente, porque fue muy íntimo, fue como, además que lo hice con compañeros con los que ya había trabajado mucho tiempo atrás, ¿no? de la realización. Fue muy agradable, fue como estar con la familia, rodando, y es así como se debería trabajar. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue trabajar con George, que es una persona con mucha experiencia en lo que tiene que ver con libretos, con guiones, pero este es su primer largometraje de ficción? ¿Cómo fue esa experiencia trabajando con él en este caso? Bueno, yo nunca lo había visto dirigir. Él siempre pues, había escrito los proyectos donde yo he estado, desde Por Amor a Gloria, que fue donde lo conocí. Bueno, y El Cartel de los Sapos, y bueno, no recuerdo qué más hemos hecho, pero siempre lo había visto desde el punto de vista del escritor, del pensador, de la historia. En este caso, ver un director comprometido con su historia y quererla dirigir, ¿no? Porque además que la escribió con María Cecilia, con su esposa, me parece que fue una experiencia muy bonita para ellos, dura, difícil, porque sé que sacar una película adelante es muy retador, ¿no? Traernos aquí y hacer este podcast y todo eso es una organización tremenda, uno que colabora y que ayuda, pero es difícil, y ellos pues la sacaron adelante, consiguieron los fondos, los recursos, compañías que los apoyaron, empresas como Caracol Televisión que los apoyó muchísimo en esta película, pues nosotros que la dimos toda, ¿no? Porque pues realmente uno no va a hacer películas para hacerse millonario, uno va, pues sí, uno recibe un sueldo que te sirve para vivir, pero no es, ¿qué te vas a hacer? No es Brad Pitt, que son los 15 millones de dólares, no son, eso es mentira. Entonces aquí uno lo hace más, es por amor al cine, por amor al arte y sobre todo por amor a las buenas historias, que es lo que George hace, contar buenas historias, y ahora me gustó mucho verlo en el rol del director, dando indicaciones, marcando, diciendo quiero ver esto, quieres lo otro, ¿tú qué opinas de esto? Me gusta mucho que él pide mucho la opinión de uno y le gusta que uno proponga. Yo siempre he sido un actor de investigación y me mato por mis directores. O sea, yo se lo dije, usted es mi director, ahora yo me hago matar por usted. Porque por eso es que se aprovechan de los actores un poco, actores de formación, de teatro como nosotros. Es que nos matamos por hacer cine, nos encanta, nos fascina. Es como si nos pusieran a jugar pistoleros a los 5 años. Entonces, eso marca una diferencia importante en la efectividad del trabajo. Cuando tú vas solamente por la ambición de ser famoso o cuando tú vas a matarte a contar una historia. Obviamente no es a matarse, a que volverse uno nada. Quiero decir, es como la expresión, es darlo todo. Darlo todo también es hacerlo con calma, es reservar la energía, es saberte medir en qué puntos lo das todo, en qué puntos tienes que reservar. Y con George, gracias a la confianza que nos teníamos, como que logramos trabajar un personaje muy interesante, muy real, muy sacado de la realidad, no simplemente el médico X y hacer algo cliché, ¿no? Como te digo, hablé con el doctor Laureano, aprendí mucho sobre la paramedicina, aprendí mucho sobre el rescatismo, elementos de la Cruz Roja. De hecho, yo soy en mi empresa, yo soy el brigadista. Tú sabes que las empresas tienen que tener curso de brigadista. Bueno, yo soy el brigadista de la empresa. A partir precisamente de este ejercicio, luego tomé el curso de brigadista y pues no soy un experto en primeros auxilios, pero entiendo la función de un rescatista, de una persona que va a ejercer los primeros auxilios, de esa persona que va a llegar y va a salvarle la vida a una persona, porque es una responsabilidad tremenda, es muy grande. Y a veces como que no los vemos, como yo lo decía en una entrevista anterior, estos son soldados de la vida. Hay soldados que se encargan de defender y tienen armas que sirven para hacer daño. Un soldado de la vida no tiene un arma, tiene cosas para preservar la vida. Y eso es lo que tenemos que valorar, digamos, de personajes como el doctor Laureano Quintero. Y también leer prensa de la época, o eso es como lo menos importante en cuanto a la preparación. No, todo, pues también. Sí, lo que pasa es que sí, obviamente yo me preparé en cuanto a la historia del avión,
pero pues me preparé también más en el sentido de la creación de un personaje que tampoco sabía qué había sucedido. El personaje realmente estaba en la incógnita, no sabía qué fue lo que pasó, si fue un rayo, si fue qué tipo de avión, cuántas personas, por qué. Fue cuando ya empezaron los informes a darse cuenta de la magnitud del accidente y buscar la manera de encontrarlo. Entonces pues me preparé más en ese sentido. La historia, evidentemente, la estudié, pero pues mi campo tenía más que ver con el tema del rescatismo. No te quiero dejar ir sin preguntarte dos cosas. Una, he escuchado muchas críticas de actores que como que se molestan un poco porque hay una tendencia en el cine colombiano de trabajar con actores naturales. No sé qué piensas de eso y también cómo ves el estado actual del cine colombiano. Eso de los actores naturales es de toda la vida, en la historia del cine siempre ha pasado, siempre hay actores muy estudiados de mucho tiempo de teatro y otros que simplemente llegaron y que pues brillaron por su talento, solamente porque son muy bellos o muy talentosos naturalmente. Hay que aprender a lidiar con eso, creo que no existen los actores naturales, creo que existen actores y punto, unos que han estudiado más que otros y hay personas que simplemente llegan al set y de pronto se lo roban porque pues tienen ese carisma. Lo malo es que, digamos, los productores utilicen el tema de los actores naturales para bajar el costo de las producciones y meter a cualquier persona para trabajar ahí porque le sale barato. Eso sí deteriora mucho la calidad. Si un actor natural entra a una obra es porque se lo ganó, o sea, se merece ese espacio, porque tiene mucho talento, es muy bello, da carisma y la mete toda, la da toda, porque es que la verdad, el actor, por eso es que no hay ninguna diferencia, es aquella persona que la da toda por la producción que esté haciendo, ya sea teatro, ya sea cine, ya sea televisión. Pero si van a traer gente solamente porque es barata y porque se ve como chévere, pero deteriora la calidad de la producción, pues no funciona. Hace poco hice una película con toda una combinación de actores de teatro, actores naturales, actores muy preparados, unos muy famosos, otros que nadie había visto en la vida, y fue interesante, realmente como que se arma una hermandad, porque pues si uno logra contagiar a las personas que no tienen experiencia de la energía y del power que hay que meterle, ¿no? del compromiso que tienes que meterle a una película, entonces logras resultados positivos. De pronto no tan buenos como lo podrías lograr con actores que lleven más tiempo o que digamos con los que hayas ensayado mucho más tiempo. Creo que Ciro Guerra y Víctor Gaviria han logrado cosas interesantes con actores naturales, pero pues ese no puede ser, digamos, el paradigma del cine, ese no puede ser la única manera de hacer cine. Es una forma y es respetable y se mantiene. Me parece que esta película, por ejemplo, Los Dueños del Mundo, me parece que también es un ejemplo excelente de actores naturales. Ramiro Meneses, por ejemplo, que nació precisamente de un entorno así complicado como Rodrigo D. Entonces sí hay que valorarlo, pero no es la única manera de hacerlo. Gustavo, y por último una invitación para que la gente vaya este jueves, a partir de este jueves, a ver la película Rescate en el Valle, que en lo personal me gustó mucho, y invito también a la gente a que vaya a los cines a verla. Bueno, sí, a mí me parece que es importante pues esta invitación, pero no es que los invito a que vayan, no sé qué, etcétera, no, es que fíjense, el problema es que la primera semana es crucial. Entonces, si usted ama el cine colombiano, vaya la primera semana, no lo dude. Averigüe en sus redes sociales, esto está en Cineplex, Cine Colombia, Cinemark, Royal Cinema, entonces Royal Films, perdón, y ahí puede encontrar la sala más cercana a su casa. El cine colombiano sale muy rápido de cartelera. ¿Por qué? Porque tenemos un aplastante cine comercial que llega y todas estas películas de Hollywood que nos aplastan en nuestro cine. Entonces, si usted ama el cine colombiano y quiere verlo, no lo ponga solamente en sus redes sociales. Vaya, averigüe dónde está la sala y vea la película a partir del jueves 19 en todas las salas de Colombia, de estos teatros que les dije, Cinemark, Cineplex, Royal Films, ¿y cuál otro? Cinépolis. Pero lo mejor es que busquen en Google, exacto, Rescaten el Valle y vayan. Pero entonces, si quieren el cine colombiano, se los vuelvo y se los repito, en la primera semana, si uno no va la primera semana, ya la segunda no la vio. Negativo, base, no hay condiciones para aterrizaje en el terreno. ¿A dónde va? Hola a todos los de Oiga Vea Podcast, me parece súper chévere este nombre, estoy feliz. Bueno, les cuento un poquito, mi nombre es Camila Osorio, yo interpreto el personaje de Mercedes Liliana Ramírez. Es un personaje muy lindo, es uno de los sobrevivientes de esta historia.
En ese tiempo tenía 21 años, pero es una chica que es colomboamericana, realmente de papás colombianos, pero más bien criada en Estados Unidos. Me parece un personaje muy lindo, un personaje que en su momento siento que fue muy cercano a mí. Yo acababa de llegar de Estados Unidos, llevaba 6 años estudiando actuación y como preparándome, y fue muy lindo como llegar a Colombia y justo me encuentro con este personaje tan especial porque era mitad, pues yo acabo de llegar de Estados Unidos, entonces mitad americana y como una historia además de eso bayuna, y al ser bayuna era como una historia muy cercana, una historia muy linda. No, fue un regalo de Dios, te lo cuento, realmente no hubo casting, estábamos grabando en tiempo de pandemia, entonces pues todo fue realmente, George vio mi reel, le gustó, vio que hablaba inglés, le gustó mi actuación y dijo, no, pues yo quiero que sea Camila, y fue muy lindo. Ya al recibir la llamada fue como, no, ni me lo esperaba, yo fui como, oh my God, soy yo. y fue un proceso muy bonito, sí. Y en cuanto a tu personaje, es decir, ¿cómo lo preparaste? Y realmente pues yo me intenté comunicar con Mercedes, varias veces le envié correitos, no logré comunicarme con ella, pero ella tiene un podcast muy chévere, bueno, un podcast no, es como una charla en YouTube muy chévere donde ella cuenta todo lo que le pasó. Entonces pues me estudié mucho, igual esto es basado en la vida real, pero tiene algo de ficción, ¿saben? Entonces queríamos construir un personaje muy dulce, muy lindo, y creo que acompañado del discurso que ella dio, pues fue muy lindo como poder ver cómo ella vivió esta historia, ¿sabes? Y de ahí crear un personaje o algo que pudiera honrar lo que ella vivió, creo que sería, sí. Y justamente el director nos contaba ahora por qué tomó la decisión de que fuera como un homenaje a las víctimas, a las personas fallecidas, obviamente también a las rescatadas y a los rescatistas también. A los rescatistas, porque, ¿sabes? Yo creo que, es un lado de la historia, claro que todo es importante en esta historia, sí, pero los rescatistas es un lado que uno no piensa, ¿sabes? La mayoría de la gente colombiana no se pone a pensar, a ver si dicen, ay, los rescataron, qué bien a los que rescataron, pero todo el trabajo que tuvo que vivir esta gente que se fue un 20 de diciembre a meterse en un terreno complicado, era selva y zona roja guerrillera. Zona roja además, selva sin mucho porque no estaban preparados para una catástrofe de esta forma, entonces y en la noche y con un frío el berraco y que se metieron selva arriba para llegar a donde esta gente, es una historia muy linda y de mucha humanidad, diría yo. Yo diría como, wow, es qué humano que ellos hicieron eso y que la gente no sabe o no los toma en consideración, ¿sabes? Camila, esta es tu primera experiencia en cine colombiano. ¿Cómo ves el cine colombiano? ¿Cómo fue trabajar? Obviamente te tocó una época muy dura por pandemia, pero en general, ¿cómo fue tu percepción del cine nacional? No, fue hermoso. ¿Sabes qué pasa? Siento que es algo que se hace con mucho amor. El cine colombiano es eso a lo que todos queremos llegar, entonces cuando todos estamos ahí, lo estamos haciendo por amor. Y yo creo que lo que se hace con amor sale bien. Y era un grupo que todo el mundo le estaba metiendo la ficha, que todo el mundo quería que saliera bien, desde el productor hasta el de las luces, hasta el de sonido, hasta los del vestuario, los de maquillaje, todo el mundo quería que saliera bien. Y en especial poder conectar con el director y su esposa, María C., que es una de las guionistas, con George, fue muy hermoso porque como ellos eran la cabeza del proyecto en compañía de Carlos Perea, que es el productor, bueno, el otro productor, al ellos hacerlo con tanto amor, inspiraban a que el resto de la gente quisiéramos hacerlo con más amor todavía, porque eran unas personas que te estaban mostrando con todo el empeño y todo el empeño que le estaban metiendo a esta historia, y uno decía, wow, entonces eso es pegajoso. No sé, hay una película muy linda que se llama Klaus, es de niños, que está en Netflix, deberían de vérsela porque tiene un mensaje muy lindo, y esta película habla de que un acto de kindness, un acto de amabilidad, por decirlo así, desencadena más actos de amabilidad. Y creo que esto fue esta película, un acto de amor desencadenaba más actos de amor, y había un punto donde tú ya sentías el amor al llegar al set. Entonces fue muy hermoso, y creo que eso es el cinema colombiano, es todos uniéndonos para lograr algo. Y creo que justo ahorita en una entrevista Miguel decía eso, decía que cuando todos nos unimos pasan cosas grandes. Él hablaba del rescate, ¿cierto? Pero trayéndolo a la película creo que es muy hermoso, porque tal cual,
todos nos unimos en un tiempo donde no nos podíamos acercar mucho, donde te tapabocas todo el tiempo, donde vaya y hágase los exámenes, cuídese fuera de set, porque es que si usted llegaba enfermito nos enfermaba el resto. Entonces era usted tomar la decisión de me voy a cuidar, no voy a enfermar a nadie. O sea, ¿sí me entiendes? Siento que fue algo muy lindo, sí, muy bonito. Y la expectativa me imagino que es grande, entonces con la película se estrena en varios lugares del país. Sí, en todo Colombia, salas de cine, tenemos Cinemark, tenemos Cine Colombia, tenemos Royal Films, Cinépolis, que es donde es el lanzamiento hoy. Ay, es muy lindo, yo tengo mucha esperanza con que la nación nos apoye, ¿sabes? Porque siento que nos pasa mucho y uno escucha mucho el ay, ¿por qué no hacen películas de cosas diferentes que no sean que se están ahí? Las estamos haciendo, los invitamos a que vengan y apoyen un tipo diferente de película, de historia colombiana, de algo que es tan nuestro, de algo que además pienso en el 95, pues no había redes sociales, ¿sabes? Era un poco más duro llegar, entonces hoy en día le preguntaba a gente en Bogotá y me decía, yo sí escuché de que eso pasó, pero entonces no conocen la historia, es porque tampoco había forma de esparcirla de la misma forma que hay hoy, y es una historia que vale la pena conocer, que todos deberíamos hacer el esfuerzo y decir, es parte de nuestra historia colombiana. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la gente de Cali? Porque acá fue demasiado impactante también, ¿no? Afectó muchísimas personas. Entonces siento que sí, que es muy lindo y que vale la pena que todos hagamos el esfuerzo y nos veamos allá. Los invito a que vayan a ver Rescate en el Valle en todos los cinemas colombianos. Llega ahora a cines el 19 de octubre, este jueves. Entonces los invitamos para que vengan, vamos todos y nos unamos y veamos esta película con una historia tan linda y tan llena de humanidad. Y Miguel, ¿cómo es tu personaje en la película? Cuéntanos un poco a los oyentes y a nosotros. Pues Mauricio es un personaje que viaja desde Miami hasta Bogotá, él está estudiando en Estados Unidos y quiere caer de sorpresa a su casa para Navidad. Quiere que su mamá se sorprenda con su presencia en las fechas pues decembrinas y hace como una suerte como de complot ahí con sus hermanos para que eso pase. Con la, pues, no sé si mala suerte con estas circunstancias, ¿no? Como que ya no puede llegar de sorpresa y creo que la mejor noticia no es llegar para la Navidad, sino saber que pudo sobrevivir a este accidente. Claro, Gustavo pudo hablar con el personaje real, pudo hablar con la persona que vivió esto en el 95. Yo no hablé con Mauricio, pero me apoyé mucho en la investigación que hicieron York y María Cecilia, ¿sí? Director y guionista de esta película. Y me apoyé mucho en lo que ellos estaban pues investigando y lo que ellos prepararon para hacer los guiones, y después de eso creo que mi lugar fue más como de encontrarme con todo lo que estaba dispuesto para crear este imaginario, para crear esta película. Llegamos a un set con mucho frío, con los pedazos de avión, con el humo, pasamos por maquillaje y creo que todo lo que teníamos puesto encima en términos de maquillaje y de ropa, el clima, el set, todo eso ya como que hace que uno se conecte con la situación y la escena empiece a suceder. Ese desamparo, ese desconsuelo, esa necesidad de buscar sobrevivir a toda costa, de salvar la vida de quienes pudiste ver que estaban vivos ahí también, como pues Mercedes, el personaje de Camila, y el mío también, ¿no? Buscar cómo podemos salvarnos de esto. Entonces yo creo que está bien el antecedente y todo esto, pero ya en el momento en el que suena la claqueta y estamos en el set, muchas cosas aparecen que se conectan con la sensibilidad propia, con un montón de cosas que tal vez no se planean y en la que tu entrenamiento como actor tiene que salir es ahí, cuando ya todo está dispuesto. Porque pues uno puede hablar mucho de muchas cosas, pero realmente lo que importa es lo que haces en el momento en el que tienes que hacerlo, que es cuando dicen acción o cuando te montas en un escenario. Entonces eso es donde la preparación tal vez funciona. Y si encima te dan las condiciones para jugar, todo fluye tremendamente. Y trabajar con York, que es un director, pues que es su ópera prima a pesar de su amplísima experiencia en libretos, guiones, muy reconocido en la televisión, en las series, pero en este trabajo es su primer largometraje de ficción. ¿Cómo fue trabajar con él, esa experiencia? Yo conozco a York hace muchísimos años, desde que era un adolescente, y trabajé con él como en 2005 más o menos, hace ya casi 20 años, ¿no? Y él me conoció muy joven y creo que me parece muy chévere haber quedado ahí como en el radar y que la vida nos vuelva a encontrar otra vez, ¿no? York es un tipo muy amable, muy dulce, muy querido, se preocupa mucho por los actores y por su bienestar
y al mismo tiempo tenía que coordinar una producción muy compleja, muy compleja. Entonces él se le midió a este reto y lo importante era poder acompañarlo y otra vez encontrarnos, ¿no? Luego de tantos años de conocernos. Entonces yo creo que fue una experiencia muy gratificante y es como de realmente para hacer cine o para hacer cualquier cosa, pues uno trabaja con un equipo de gente que tiene cerca y en la que confía y con la que resuena. Entonces me alegra que tanto tiempo después sigamos ahí encontrándonos y resonando, ¿no? Para hacer cosas juntos. Que vendrá un instante de lluvia. ¡Encontramos al niño! Junior, venga, Junior. Sin ti, cuando todo